Tenía 19 años, solo un chico normal de un pequeño pueblo de Ohio, cuando ocurrió algo que aún recuerdo años después. No fue un gran momento, no como en las películas donde todo es dramático y ruidoso con la música subiendo de fondo. Fue algo silencioso, sutil, pero me golpeó fuerte, como un puñetazo que no ves venir. La madrastra de mi amigo, Emily, cerró la puerta de la cocina una tarde de verano, se giró hacia mí con una sonrisa suave, casi cómplice, y dijo: «Siempre te fijas en mí, ¿verdad?». Esas palabras, la forma en que las dijo, la manera en que sus ojos se quedaron en los míos un segundo demasiado largo. Se me quedaron grabadas como una canción que no puedes dejar de tararear, por más que intentes quitártela de la cabeza. Déjame llevarte atrás para poner la escena. No es que sea una gran historia, pero es la única manera de explicar cómo este momento me sorprendió. Crecí en un lugar donde todos conocían los asuntos de todos. El tipo de pueblo en el que no podías estornudar sin que alguien al final de la calle preguntara si te estabas resfriando. Mi mejor amigo, Jake, vivía a 2 calles en una casa de ladrillo con un porche delantero hundido. Éramos inseparables desde niños, montando bicicletas en el cul-de-sac hasta que se encendían las farolas, compitiendo para ver quién podía derrapar más lejos sin caerse. Esos eran los días en los que la vida parecía sencilla. Cuando la mayor preocupación era si nos pillarían robando tentempiés de la despensa de la madre de Jake. Pero cuando llegamos al instituto, las cosas empezaron a cambiar. Los padres de Jake se separaron y su padre, Tom, se volvió a casar con una mujer llamada Emily. Emily era diferente a cualquiera que yo hubiera conocido en nuestro pequeño pueblo. No era ruidosa ni presumida como algunas de las madres que se ofrecían de voluntarias en los eventos escolares, siempre intentando superarse unas a otras con sus guisos o discursos de la asociación de padres. Emily era tranquila, pero no de una manera tímida. Más bien como si no necesitara hacer ruido para que la notaran. Estaba en la treintena avanzada, quizá principios de los 40, con el pelo oscuro que siempre llevaba suelto, cayendo justo por debajo de los hombros, y esos ojos verdes que parecían captar cada pequeño detalle. Tenía algo en su forma de ser, confiada, cálida, como si pudiera hacerte sentir visto sin esfuerzo. Cuando entraba en una habitación, era como si el aire cambiara, como si trajera consigo una energía silenciosa que te obligaba a prestarle atención. Jake no hablaba mucho de ella, solo la llamaba M y se encogía de hombros si yo la mencionaba. Para él, era solo su madrastra, la persona que se aseguraba de que hubiera cena en la mesa y que le recordaba que sacara la basura. Al principio yo tampoco me fijaba en Emily. Era parte del fondo de la casa de Jake, como las escaleras que crujían o el viejo sofá del salón. Pero eso cambió el verano después de mi primer año en la universidad. Volví a casa trabajando a tiempo parcial en la ferretería de la calle principal, colocando estantes y ayudando a los viejos a encontrar el tamaño correcto de clavos para sus proyectos de fin de semana. La mayor parte de mi tiempo libre lo pasaba en casa de Jake, como siempre. Su casa era como un segundo hogar para mí. Pasábamos horas en el sótano jugando a videojuegos, gritándonos en medio de batallas virtuales, o encendíamos la parrilla del patio, haciendo hamburguesas que siempre quedaban demasiado quemadas. A veces simplemente nos sentábamos en el porche bebiendo refrescos baratos y hablando de nada en particular. Chicas, la universidad, ¿qué haríamos cuando por fin saliéramos de ese pueblo? Emily siempre estaba por ahí, no de forma entrometida, sino simplemente presente. Aparecía con una bandeja de limonada cuando estábamos sudando en el patio, o me preguntaba cómo iban mis clases mientras removía algo en la estufa. Era algo normal, nada que debería haber destacado. Pero empecé a notar pequeños detalles. La forma en que se reía de mis chistes tontos, incluso cuando Jake ponía los ojos en blanco y me decía que me callara. La manera en que se echaba el pelo detrás de la oreja cuando me hablaba, sus dedos quedándose un momento más en el mechón. La forma en que me preguntaba por la universidad, por mi trabajo, por lo que pensaba del nuevo café de la esquina, como si realmente le importara lo que yo tenía que decir. No era como si coqueteara conmigo. No exactamente.
pero había algo en su mirada que me retorcía el estómago de una manera que no entendía del todo. Intentaba decirme a mí mismo que no era nada. No era un raro obsesionado con la madrastra de mi amigo. Yo tenía novia. Durante mi primer semestre en la universidad, salía con una chica llamada Lauren, que era simpática, pero parecía más interesada en su teléfono que en mí. Terminamos antes de que volviera a casa por el verano, y yo no estaba buscando nada. Pero Emily, ella era difícil de ignorar. Tenía esa presencia, esa atracción silenciosa que hacía que quisieras estar cerca de ella. Como aquella vez que estaba ayudando a Jake a arreglar su coche en el garaje. Era un trasto viejo que había comprado en Craigslist, y estábamos hasta los codos de grasa intentando descubrir por qué seguía apagándose. Emily salió con una bandeja de bocadillos. Nada especial, solo jamón y queso en pan blanco. Me dio uno a mí primero, sus dedos rozando los míos por medio segundo, y sonrió. No fue una gran sonrisa, solo lo justo para hacerme sentir como si yo fuera la única persona en la habitación. Jake no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado maldiciendo al motor, con las manos cubiertas de aceite. Pero yo sí lo noté. Yo la noté. Ese verano, empecé a buscar excusas para estar más seguido en casa de Jake. Me ofrecía a ayudar con el jardín, cortar el césped o recortar los arbustos que invadían la entrada. Me ofrecía a arreglar cosas en la casa, un grifo que goteaba, una bisagra que chirriaba. Cosas que había aprendido viendo a mi padre trastear en casa. Tom, el padre de Jake, siempre trabajaba hasta tarde en su empleo de contable. Así que, normalmente, solo estábamos Jake, Emily y yo. Me sorprendía mirándola a veces, no de una forma rara, sino simplemente fijándome en cómo se movía por la cocina, cortando verduras con un ritmo constante. Como tarareaba para sí misma mientras lavaba los platos, alguna canción antigua que no reconocía. No me enorgullecía de ello, pero no podía evitarlo. Era diferente a las chicas de mi edad, siempre subiendo selfies o hablando de la próxima gran fiesta. Emily era real, con los pies en la tierra, como alguien que ya había vivido lo suficiente para saber quién era y no necesitaba demostrárselo a nadie. Un día estaba en su casa ayudando a Jake a sacar unos muebles viejos del garaje. Era uno de esos pegajosos días de verano en Ohio, en los que el aire se siente espeso y la camiseta se te pega a la espalda como una segunda piel. Estábamos cargando una cómoda vieja, sudando y maldiciendo para no dejárnosla caer en los pies. Emily salió con una jarra de té helado y 3 vasos, la condensación resbalando por los lados. Me sirvió primero, sus ojos encontrándose con los míos al entregármelo. «Estás trabajando duro aquí, Ethan», dijo, con una voz ligera pero cálida, como si lo dijera en serio. Jake agarró su vaso y lo bebió de un trago sin decir nada, ya volviendo a la cómoda. Yo le di las gracias y ella se quedó un momento, apoyada contra el marco de la puerta del garaje, observándonos antes de volver adentro. Jake no lo notó, pero yo sí. Ese era el asunto. Siempre me hacía sentir como si me viera, no solo como el amigo de Jake, sino como yo mismo. No era como si pasara algo. No de verdad. Eran solo esos momentos, esas miradas y sonrisas que se acumulaban en mi cabeza. Me repetía que me lo estaba imaginando, que estaba interpretando demasiado las cosas. Emily estaba casada con Tom. Era la madrastra de Jake. No había forma de que pensara en mí como yo estaba empezando a pensar en ella. Pero luego había veces en las que no estaba tan seguro. Como una tarde que me quedé hasta tarde en su casa después de ver un partido de baloncesto con Jake. Él se había quedado dormido en el sofá, roncando tan fuerte que podría haber despertado a los vecinos. Estaba a punto de coger mis llaves e irme cuando Emily me llamó a la cocina. Estaba limpiando la encimera, el pelo cayéndole sobre un hombro, atrapando la luz de la lámpara. «No tienes que irte corriendo», dijo, sin mirarme, con las manos aún moviéndose sobre la encimera. «¿Quieres un café?». Yo dije, claro, aunque ya eran casi las 10 de la noche y no necesitaba cafeína. Me sirvió una taza, el vapor enroscándose en la silenciosa cocina, y nos sentamos a la mesa hablando de nada importante.
Mi trabajo en la ferretería, su antiguo empleo como enfermera antes de dejarlo para cuidar la casa. Era normal, la clase de conversación que tendrías con cualquiera, pero no se sentía normal. El aire parecía denso, como si hubiera algo no dicho flotando entre nosotros. Me preguntó por la universidad, por lo que quería hacer con mi vida. Le dije que estudiaba ingeniería, pero no estaba seguro de si era lo mío, que a veces sentía que solo estaba cumpliendo con el trámite. Ella escuchó, de verdad escuchó, con los ojos fijos en los míos, como si intentara descifrarme. Eres inteligente, Ethan, dijo, con una voz suave pero segura, lo resolverás. Tienes tiempo. Había algo en su tono, algo que me apretó el pecho, como si viera en mí algo que yo no veía en mí mismo. Balbuceé un gracias y bebí un sorbo de café, intentando actuar con normalidad. Ella sonrió, como si supiera que estaba nervioso, y no insistió. Las cosas siguieron así durante semanas. Pequeños momentos, pequeñas conversaciones que parecían significar más de lo que deberían. La sorprendía mirándome cuando creía que yo no me daba cuenta, sus ojos quedándose un segundo de más. Notaba cómo se acercaba un poco más cuando hablábamos, su hombro rozando el mío al pasarme un plato o un vaso. Una vez, cuando me iba, su mano se quedó un momento sobre mi brazo al despedirse, sus dedos cálidos contra mi piel. Me repetía que no era nada, que estaba siendo un idiota, que solo veía lo que quería ver. Pero empecé a sentir cosas que no había sentido antes. No solo atracción, sino algo más profundo. Algo que me asustaba porque se sentía tan real, tan innegable. Empecé a cuestionarme. ¿Estaba loco? ¿Me lo estaba inventando? Me quedaba despierto por la noche, mirando el techo de mi habitación de la infancia, repasando cada interacción, intentando descifrar si me imaginaba la forma en que ella me miraba, la manera en que su voz se suavizaba al decir mi nombre. Me decía a mí mismo que parara, que me controlara, que me enfocara en otra cosa. Pero luego volvía a casa de Jaque y allí estaba ella, sonriéndome, preguntándome cómo había ido mi día, y todo volvía a empezar. No sabía qué hacer con aquello. Ese sentimiento que crecía dentro de mí. Esa cosa que no sabía cómo nombrar pero que no podía ignorar. Entonces llegó aquel día, el día en que dijo esas palabras. Era un sábado y Jaque y yo estábamos tirados en el sofá, medio viendo una película de acción en la tele. Tom estaba fuera por trabajo, en una conferencia en Chicago, y la casa se sentía más silenciosa sin él. El teléfono de Jaque sonó. Era su novia Sara pidiéndole que fuera a su casa. Cogió las llaves, dijo que volvería en un par de horas y me dijo que me sintiera como en casa. Yo estaba a punto de irme también, pensando en volver a mi casa y quizá ponerme al día con algo de sueño. Pero Emily estaba en la cocina cortando verduras para la cena. El cuchillo hacía un sonido constante, rítmico, contra la tabla de cortar, y podía oler el ajo y la cebolla en el aire. No tienes por qué irte, dijo, mirándome por encima del hombro, su pelo atrapando la luz. Hazme compañía mientras cocino. Su tono era casual, como si no tuviera importancia. Pero había algo en el que me hizo quedarme, algo que aceleró mi corazón. Me senté en la barra, los codos apoyados en la superficie fría, mirándola trabajar. Hablamos de cosas sin importancia, películas que habíamos visto, música que nos gustaba, el nuevo restaurante del centro y cómo probablemente estaba sobrevalorado. Era fácil, cómodo, de esas conversaciones en las que entras sin pensarlo. Pero había una corriente por debajo, una tensión que no sabía definir, como si los dos estuviéramos esperando que algo pasara. Me pidió que cogiera un cuenco del armario detrás de ella, y me levanté, alcanzándolo por encima de su hombro. Cuando se lo pasé, nuestras manos se tocaron, igual que aquel día en el garaje. Pero esta vez, no retiró la suya enseguida. Sus dedos se quedaron sobre los míos un segundo, quizá dos, y sentí mi corazón golpear tan fuerte que pensé que ella podía escucharlo. Se giró hacia mí, con el cuchillo aún en la otra mano, su cuerpo lo bastante cerca como para que yo pudiera oler el tenue aroma de su perfume, algo suave y floral. Entonces cerró la puerta. No de golpe,
No como si estuviera enfadada o quisiera remarcar algo, sino suavemente, como si no quisiera que nadie oyera lo que venía después. Me miró, sus ojos firmes pero suaves, como si pudiera verme por completo, y dijo, «Siempre te fijas en mí, ¿verdad?». No era una pregunta que necesitara respuesta. Era como si ya lo supiera, como si hubiera visto la manera en que yo la miraba, la atención que le había prestado todo el verano. Se me secó la boca y no supe qué decir. Solo asentí apenas, la garganta demasiado apretada para formar palabras. Ella sonrió. No una gran sonrisa, sino una que se sintió solo para mí, como un secreto que compartíamos. Por un momento, nos quedamos ahí parados, la cocina en silencio salvo por el zumbido del frigorífico y el leve tic-tac del reloj en la pared. Pensé que quizá ella diría algo más. O que yo debía decir algo. Pero ninguno lo hizo. El momento se estiró, pesado y frágil, como si pudiera romperse si cualquiera de los dos se movía. Mi mente iba a mil, intentando descifrar qué significaba, qué debía hacer, qué era aquello. ¿Solo me estaba tomando el pelo? ¿Era una prueba? ¿O era algo más? Algo que ni siquiera quería nombrar porque se sentía demasiado grande, demasiado complicado, demasiado prohibido. Antes de que pudiera entenderlo, ella volvió al mostrador y siguió cortando, como si nada hubiera pasado. La cena está casi lista, dijo, con su voz ligera de nuevo, como si hubiéramos estado hablando del tiempo. Pero algo sí había pasado. Lo sentí, y sabía que ella también. No me quedé a cenar. Balbuceé una excusa sobre que tenía que irme, cogí mis llaves y salí antes de que Jake regresara. Durante todo el camino de vuelta a casa, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Repetía sus palabras una y otra vez. La manera en que me miró, la forma en que cerró esa puerta. No era solo lo que dijo, era como lo dijo. Como si ella también se hubiera estado fijando en mí. Como si yo no fuera el único que sentía esa atracción. No sabía qué hacer con eso. No sabía cómo sentirme al respecto. Parte de mí quería volver, preguntarle qué había querido decir, ver si había algo más detrás. Pero otra parte de mí, la parte que no era idiota, sabía que no podía. Ella era la madrastra de Jake. Estaba casada con Tom. Fuera lo que fuese aquello, no era algo en lo que pudiera actuar. Después de ese día, las cosas cambiaron, pero no de la manera. No como cabría esperar. No pasó nada. No de esa manera. Seguí yendo a casa de Jake, seguí pasando el rato con él, jugando a videojuegos y haciendo hamburguesas a la parrilla, actuando como si todo fuera normal. Pero tenía cuidado con Emily. No la evitaba exactamente, pero tampoco la buscaba. Mantenía nuestras conversaciones cortas, educadas, nada demasiado personal. Ella no volvió a mencionarlo, no actuó de forma diferente, pero yo lo sentía. El peso de aquel momento se veía ahí, como un secreto que ambos compartíamos. A veces la sorprendía mirándome, sus ojos deteniéndose un segundo, y me preguntaba si ella también pensaba en ello. Pero nunca hablamos de eso. Tal vez era mejor así. Tal vez era la única forma. Jake nunca notó nada. Estaba demasiado centrado en su propia vida, en su novia Sara, con la que la cosa iba en serio, en su trabajo en el taller mecánico, en sus planes de mudarse a Columbus después del verano. Tom seguía trabajando largas horas, llegando tarde a casa y saliendo temprano, apenas lo suficiente para darse cuenta de lo que pasaba en su propia casa. Y Emily seguía siendo Emily, cálida, amable, siempre preguntándome cómo estaba, siempre haciéndome sentir que importaba. Pero ese momento en la cocina, esas palabras que dijo, cambiaron la manera en que la veía, la manera en que me veía a mí mismo. Ya no era solo el amigo de Jake. Era alguien a quien ella había notado, alguien a quien había visto, alguien con quien había compartido un instante que no podía explicar ni olvidar. El resto de ese verano pasó en un suspiro. Volví a la universidad en otoño, me volqué en las clases, intenté centrarme en la ingeniería, en las sesiones de estudio nocturnas y en los nuevos amigos que hacía. Salí con un par de chicas. Nada serio, pero lo suficiente para mantener la mente ocupada. Pero de vez en cuando,
cuando estaba solo, pensaba en Emily. Pensaba en aquella cocina, en esa puerta cerrándose, en esas palabras. Me preguntaba qué habría pasado si hubiera dicho algo, si me hubiera quedado a cenar, si hubiera ido más lejos. Pero no lo hice, y me alegro de no haberlo hecho. No se trataba solo de que estuviera casada o de que fuera la madrastra de Jake. Se trataba de mí, de saber que, pasara lo que pasara, no era algo que estuviera preparado para afrontar. Años después, sigo pensando en ello. Ahora soy mayor, tengo 26, vivo en otra ciudad, Cleveland, si te interesa, con un trabajo de ingeniero en el que acabé quedándome, aunque aún no me apasiona. Tengo un pequeño apartamento, un par de amigos con los que salgo a tomar cervezas los fines de semana, una vida que es mía. Jake y yo no hablamos tanto ya, solo algún mensaje de vez en cuando, quizá una llamada en las fiestas. Se mudó a Columbus como planeaba, se comprometió con Sarai, por lo que sé, trabaja como mecánico. Tom y Emily se divorciaron hace un par de años, según me contó Jake. No dijo mucho, solo que no fue algo complicado, que se habían distanciado. Emily se mudó al oeste, quizá a California u Oregón, y no sé qué está haciendo ahora. Espero que sea feliz. Espero que siga siendo esa persona que podía hacerte sentir como si fueras el único en la habitación, que podía decir algo sencillo y hacerlo sonar como si significara todo. No sé lo que aquel momento en la cocina significó. No de verdad. Tal vez no fuera nada, solo algo fugaz que pareció más grande de lo que era porque yo era joven y no sabía más. Tal vez fuera algo más. Algo que ninguno de los dos estaba listo para afrontar. Algo que podría haberlo cambiado todo si lo hubiéramos permitido. Pero si esto fue real. No fue un sueño ni una historia inventada para hacer mi vida más interesante. Fue solo un momento. Uno que ocurrió en una cocina silenciosa, en un caluroso día de verano, cuando Emily cerró la puerta suavemente y dijo esas palabras que nunca olvidaré. No sé si las dijo en el sentido en que yo las entendí, o si alguna vez sabré lo que realmente estaba pensando. Pero, por un instante, me sentí visto, y eso fue suficiente para llevar conmigo incluso ahora, todos estos años después. A veces me pregunto si debería haber dicho algo, si debería haberle preguntado qué quería decir, si debería haberme quedado y visto a dónde llevaba aquello. Pero luego pienso en Jake, en Tom, en la vida que he construido desde entonces. Y sé que tomé la decisión correcta. No se trataba de actuar en consecuencia. Se trataba de vivir con ello, de llevar ese momento sin dejar que me definiera. No hablo de ello con nadie, ni siquiera con Jake. No es algo que puedas explicar, no sin que suene mal o complicado. Pero de vez en cuando voy conduciendo de vuelta del trabajo o sentado en mi sofá con una cerveza, pienso en ella. Pienso en aquel verano, en aquella cocina, en aquella sonrisa.